bendiga, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, los efectos del pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El propósito de Dios Todopoderoso es darnos a conocer por medio de su palabra las consecuencias de la desobediencia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Hay una solución. En Job 22:21 se nos hace una invitación. Dice: vuélvete ahora con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Pero ¿qué es el pecado y cuáles son sus efectos? Santiago capítulo 4 versículo 17 dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea que no basta con solo saber lo que es bueno, sino que además de saber, es necesario hacer lo bueno. De lo contrario, es pecado. Como ya lo hemos visto en otra ocasión, pecado son todas las malas acciones cometidas que dañan la vida de las personas humanas y espiritualmente. El pecado es semejante a las plantas que muchas de las veces son hermosas y parecen inofensivas, pero son venenosas que al tocarlas pueden causar irritación o aún la muerte. El primer efecto es que nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia y tenían comunicación ininterrumpida con Dios. No había pecado, pero Satanás entró y engañó a esta primer pareja. Ellos desobedecieron a Dios y así su transgresión fue y es el modelo de todo el pecado hasta hoy. El resultado: Adán y Eva cambiaron de manera inmediata su relación con el eterno creador del universo y por consiguiente Dios los expulsó del huerto del Edén, un maravilloso lugar donde ellos habían vivido en un estado de perfecta inocencia y de completa comunicación con Dios. Otro de los efectos del pecado es que destruye las relaciones humanas. El pecado hace diseminación, siembra o esparce desobediencia y perversidad, y en una esfera de nuestra vida puede afectar nuestra relación con los demás. El pecado de Adán pronto alcanzó a sus hijos. En Génesis capítulo 4 tenemos la historia de Abel, un pastor de ovejas, y Caín, un labrador de tierra. Un día Caín presentó una ofrenda a Jehová y la Biblia no nos dice que llevaba lo mejor. Tal vez simplemente deseaba que Dios lo recompensara y no le adoró con sinceridad. Por otra parte, Abel presentó como ofrenda lo mejor de su ganado, como una verdadera adoración. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y dice la Biblia: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero la historia no termina con la muerte de Abel, sino que cuenta de la relación ya deteriorada entre Caín y Dios. Caín volvió a pecar al mentirle a Dios respecto a su hermano. Lo mismo que había ocurrido en el huerto del Edén vuelve a aparecer en la vida de Caín, tratando de evitar las preguntas directas de Dios. El resultado: Caín fue castigado por su acto malvado y por último, la separación de Dios. Hoy sucede lo mismo. El hombre o la mujer siguen el mismo patrón de conducta. El pecado nos aleja cada vez más de Dios y muchas de las veces también de las personas, familias, hermanos y amigos, destruyendo así las relaciones humanas. A la larga, las consecuencias son devastadoras. Se tendrá que afrontar el castigo y por último, la eterna separación de Dios. En Romanos 5:12, Pablo describe gráficamente los efectos. El pecado entró en la raza humana mediante la transgresión de Adán. Como el veneno que se disemina por todo el cuerpo para matar, así el pecado impregnó al hombre. El pecado ahora afecta a toda la humanidad. Somos pecadores por naturaleza y también por decisión propia. Para el pecado hay una solución. En la caída del hombre, el resultado sería un cuadro sombrío de no ser por la intervención divina de Dios. En pleno fracaso, el amor y el perdón de Dios brillan como un faro en la noche. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo escribe en Romanos 5:19: por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también
Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Esto se refiere a Cristo Jesús, cuyo sacrificio en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado. El efecto del pecado es espantoso, pues destruye nuestra relación con Dios y con las personas. Pero el sacrificio de Cristo es más poderoso. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y experimenta la misericordia y la gracia de Dios, termina el efecto del pecado y en lugar de la muerte, el pecador experimenta la vida eterna en su sentido más pleno, porque Cristo destruye el poder del pecado. En Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amigo, si tu vida ha sido afectada por el pecado, lo único que te puede librar es la salvación por medio de Cristo Jesús. Si aún tu vida está llena de dificultades y dolor, no podrás jamás librarte por tus propios esfuerzos del pecado que te esclaviza. Pero en Jesucristo está la solución. Él ha herido la cabeza de Satanás y nos ha dado la victoria. Solo pídele a Jesús perdón con un corazón arrepentido y después permite que el poder de Dios transforme tu vida. Concluyo con estas palabras que dicen: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.